Bienvenido una vez más, regresamos con el libro de Efesios. Mira, fíjate bien, quería compartir con esto contigo porque creo que este libro es maravilloso, es algo bien interesante, porque sabías que aún en el capítulo 1, versículo 17, él nos llama y nos dice, su anhelo de Pablo que quería que Efesios entendiera, eran tres cosas bien importantes, que era que sabiduría, revelación y conocimiento de él. Cuando tienes estas tres cosas, créeme, lo estás equipado para cualquier situación. Me llama la atención cómo hoy en día, y pude escuchar unas prédicas de un predicador famoso el día de ayer, y cómo decía que tanta gente sacaba tantas cosas y aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen ni la sabiduría, no tienen ni la revelación, ni el conocimiento. Fue un video que me mandó mi pastor y me dijo, escúchalo, verá. Y cómo la gente, estando en la iglesia, les falta estas cosas, sabiduría, revelación y conocimiento de Él, que en Él podemos tener paz. Fíjate bien, cómo dice ahí en el versículo 17, y dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, para, dice el 18, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. ¿Te das cuenta? En pocas palabras está diciendo, Él quiere que abrir nuestros ojos, que nosotros abramos nuestro corazón para saber cuál es nuestro llamado, a qué nos ha llamado Él, qué es lo que nos ha dado. Por eso es bien importante. Y si te das cuenta que todo se lo dio a Cristo Jesús. Me encanta este libro porque este libro va en contra de cualquier otra religión o cualquier otras denominaciones que piensan diferente. Porque el único cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y dice su palabra en el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tú y yo. ¿Te das cuenta que no hay nada, ni nadie, ni otra persona, ningún otro ser humano que toma ese lugar? Y eso me causa en veces tristeza, porque hay gente que se aferran a querer levantar otras cosas que no son, simple y sencillamente es Cristo Jesús. Se aferran. A capa y espada te quieren luchar y sencillamente te dice la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús y solamente a Él adorarás. A Él, dice su palabra en Filipenses, toda lengua le va a confesar y toda rodilla a Él se va a doblar. A nadie más se le puede doblar la rodilla, solamente a Cristo Jesús. Cuando entramos en el capítulo 2 te das cuenta que ahí ya entonces te está diciendo, Jesús ya lo ganó todo en la cruz. Ese fue el único que cargó la cruz por ti y por mí. Cuando entramos en el capítulo 2, fíjate bien cómo nos dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleites y pecados. ¿Te das cuenta? Tú y yo, igual que muchos de los cristianos en Éfeso, estábamos muertos en nuestros pecados, en todo aquello que nos tenía apartado de Dios. Si te das cuenta que está diciendo, nos dio vida individualmente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estuvimos, alejados de Él, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Fíjate bien en esta nota. Todos, cada uno de nosotros hemos pecado y somos pecadores, entiéndelo, pero por su gran amor que tiene por mí y por ti, su amor, es lo que Él se aferra a nosotros. Cuando tú dices, yo no quiero nada, Él dice, yo sí quiero contigo, porque te amo. Así como escogió a Israel, también ha escogido a su iglesia. ¿Por qué? Porque te ama. No es por nuestra figura, no es por nuestro conocimiento, simple y sencillamente es por su amor. Fíjate cómo dice. Acuérdate que cuando estamos mal, estamos mal. No es acciones, sino una condición del corazón que está mal, que nos aleja de Jesús. No es acciones, sino una condición del corazón que está mal y nos aleja de Jesús. En pocas palabras, no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Por eso pecamos.
Porque somos pecadores, pero su gran amor nos cubre, nos justifica, nos limpia, nos protege, nos cuida. Él solamente en Cristo Jesús. Y es lo que le estaba diciendo al libro de Éfesos. Es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque solamente en Él hay salvación. Si te das cuenta, ahí en el versículo 3, ¿cómo les dice ahí? Y les dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Te das cuenta cómo se maneja? Todo lo que nuestra carne, nuestros deseos de pecar y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer y deshacer cosas y nos alejaban de la presencia de Dios. Según conocíamos a Dios, pero no lo conocíamos. Pero ahora Él nos dice, hey, no te preocupes. Y si sigues adelante, por eso te decía que muchos nomás leen este versículo, pero nunca te enseñan de sus grandezas, del capítulo 1, que tú fuiste llamado, tú fuiste escogido. Él tiene un plan para ti. Él dio más de lo que tú puedas imaginar. Y muchos predicadores nomás hablan del versículo 8, porque por salvos soy gracia. Por gracia soy salvos, por medio de la fe, y en esto no de vosotros, que es un don de Dios. Y otros en la armadura, pero nunca te explican del misterio, de la grandeza que hay detrás de todo esto. Hay un versículo que me encanta, que si lográramos entenderlo, y ahorita voy a tocarlo casi al último, que es lo que me ha hecho que más me aferre a Él. Fíjate bien, en el versículo 11, en el capítulo 2, nos habla por esto, y nos dice Él, y nos llama aquí, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, quienes éramos gentiles, ¿te das cuenta? Y Pablo utiliza esta ilustración de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel con la iglesia, cómo los junta. Fíjate bien cómo dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estábamos alejados, estábamos separados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Tú no vienes a Cristo Jesús por las cosas que haces o cómo quieras llegar a Él, por rituales. No, dice, nos hizo acercarnos por la sangre de Cristo Jesús. Aquella sangre que se invirtió en el madero, es por eso que Él nos acerca. No es por las cosas que hacemos, entiéndelo. Es bien sencillo este libro. Versículo 15 nos dice, aboliendo en su carne la enemistad entre la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, fíjate bien, uno solo. Y dice, y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Te das cuenta? Que cuando Él resucitó, dice ahí en el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. ¿Te das cuenta? Se rompió una pared, una barrera que estaba entre medio, y le dijo, mira, ni eso sirve, ni cómo eran ustedes, nada de eso. Cuando Él se levanta de entre los muertos, Él no se levantó para decir, soy bautista. Él no se levantó para decir, soy pentecostés. Yo no sé. No, Él se levantó para ser un solo cuerpo. Y ahí es donde mucha gente se mete al legalismo y andan peleándose, golpeándose y diciéndose. ¿Por qué? Porque no han logrado entender que somos un solo cuerpo. Quieren lo suyo nomás. Y Él ya lo ganó, ya lo tiene establecido. Es más, tiene un plan trazado para todos y cada uno de nosotros, para decirnos, en este vas a caminar. Si tú cuando lees el versículo 10 del mismo capítulo 2, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él ya las tiene preparadas. Fíjate cómo dice la segunda parte, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya tiene trazado algo para cada uno de nosotros, pero que muchos están agarrados del chongo, peleándose. Cada uno tiene algo. Y aquí es donde viene lo más hermoso, lo más bonito, es donde quiero meterme. Porque si te das cuenta, dice en el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Te das cuenta? La religión siempre te va a querer llevar haciendo
o armando o de caminos para poder llegar a Dios. Y la Biblia dice que no. Es a través de su Espíritu Santo que tenemos conexión por la muerte de Cristo Jesús, que Él derramó su Espíritu, ese sello que son las arras y que nos une a Él. No hay nada más que puedas llegar, no puedes hacer nada más. Él ya lo hizo todo en la cruz. Y eso es lo interesante de esto. Y fíjate bien cómo dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra el ángulo, Cristo Jesús mismo. Él es el punto principal de todo. De todo. Aunque te duela, Él es la clave en todo esto. Hay gente que se aferra a decir que no, que es otro personaje. No, es Cristo Jesús, te guste o no te guste. Él es, y siempre lo voy a decir, lo voy a predicar, sin Cristo Jesús estamos perdidos. Y no podemos llegar al Padre sin Él. Y nadie más te puede llevar al Padre si no es Jesús. Y no puedes hacer méritos porque Él ya lo hizo todo, entiéndelo. Simple y sencillamente es lo que habla este libro. Nos guste o no nos guste. Él fue el que cargó con todos nuestros pecados. Nadie más lo hizo. Por eso su sangre nos acerca, por eso su sangre nos limpia, por eso su sangre nos despoja de todo ese cochinero. Porque es a través de Él, Cristo Jesús. Él es la piedra principal de todo. Él es el bueno. Fíjate bien en el capítulo 3, cómo nos dice ahí. Y me encanta esto de Pedro, fíjate bien, de Pablo. Porque muchos atribuyen a Pedro que no, fíjate cómo dice él. Escúchalo tú bien. Porque yo sé que hay gente que anda diciendo, no, fíjate bien. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, dice, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjate bien, a él se le fue encomendado algo específico y lo calca aquí en el versículo 8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, que anunciare entre los gentiles el evangelio de la circuncisión, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Te fijas? Inescrutables riquezas de Cristo. Todo se le dio a Pablo para que se le diera a los gentiles. Cuando tú lees Gálatas, dice que Pedro fue para los judíos. Por eso Jesucristo es el único. Cuando logras entender esta carta, te vas a lograr dar cuenta que hay mucho más que esto. Ahora fíjate bien cómo nos lleva al versículo 10 y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el misterio. O sea, de antemano fue elegido Él para que sea la cabeza de todo. Dice su palabra que por Él fue todo creado, por Él fue hecho todo, para Él, y por Él se sostiene todo. Y aquí es donde la gente no logra entender. Cuando tú logras entender tu postura en Cristo Jesús, tú logras hacer cambios en tu alma, no en lo de afuera. Me llama la atención como muchas personas, en veces, en sus oraciones, quieren que todos cambien, menos ellos. Y eso se me hace interesante o me llama la atención. ¿Por qué? Porque el que necesita cambiar es uno. Deja que Dios cambie a aquella persona. Que tus oraciones sean elevadas. ¿Para qué? Para ti mismo. Cuando tú lees esta carta, Pablo, si te das cuenta, él siempre estaba hablando hacia adentro, en lo interno, en lo interior. Fíjate cómo dice en el capítulo 1, dice,
en el amor viendo, dice, y tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. ¿Te das cuenta? Él quiere que nosotros seamos, ¿quién? Aceptados por Jesús. Él quiere que el hombre grande que está dentro, que caiga. Fíjate bien cómo lo pone en este lado también en el capítulo 15. Digo, en el versículo 15, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Te das cuenta? Él no pide porque alguien sea un intermedio, porque una persona, un personaje. No, dice, porque el hombre interior, a través de su espíritu, con el poder de ellos, el hombre cambia, la mujer cambia, las actitudes cambian, todo el ser humano cambia. ¿Por qué? Porque hay un poder que está dentro de nosotros. Fíjate bien cómo dice ahí, y se va más a fondo todavía en el versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Te das cuenta? Cuando tú lees esta carta, Pablo no le dio crédito a nadie, a ningún personaje, sea quien sea. Ahí te lo dice clarito. El único que debe de estar en tu corazón se llama Cristo Jesús. Ninguna otra religión. Debe ser una persona que se llama Cristo Jesús, que murió en la cruz por ti. Ninguna otra mujer, nadie, solamente Jesús en vuestros corazones. Fíjate por qué. A fin de que arraigados, cimentados en amor. Te lo leo de otra forma, de otra manera. Dice así: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Te das cuenta? Es a través de Jesús que el hombre cambia. No hay otra manera, no hay otra forma. Aunque gente quiera alegar con esto, solamente es Jesús. Y siempre proclamaré su nombre, Jesucristo. Nadie más. Gracias a Dios por todas las otras cosas, pero el único que merece la honra y la gloria es Cristo Jesús. Y Pablo lo está diciendo. Pablo se dirige a él de una forma para que nuestros corazones sean transformados, no emocionados. Fíjate cómo dice en el versículo 18: seáis, dice, en amor, seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos. O sea que podemos entender lo alto, lo más profundo, de lado a lado, cuál es su amor. Cuando tú entiendes quién es Jesús y cómo Jesús opera en uno, vas a lograr entender todo su alrededor. Tu vida cambia. Fíjate bien cómo dice de los santos: cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Quieres conocer verdaderamente el amor? Conoce a Cristo. ¿Quieres conocer cómo se manejaba el Señor? Conoce a Cristo. ¿Quieres entender verdaderamente la palabra? Conoce a Cristo. La palabra es sencilla. Gente se hace bola por esto. Y el único camino es Cristo Jesús. Yo no tengo tiempo para andar alegando. Lo único que sé que es Jesús, el que murió por mí, que cargó la cruz por mí. No hay nadie más. Y luego me voy más a fondo y se pone más bonito. Dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta? Tú puedes ser lleno de toda la plenitud de Dios cuando conoces a Cristo, porque es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Si te das cuenta, esta carta, cómo los tres tienen un gran rol en esto.
Los tres están ahí trabajando. ¿Para qué? Para que nuestras vidas cambien. Para que nuestro ser, nuestro interior, deje de hacer esas cosas que no le agradan a Dios. Tal vez tú te preguntes, pues, ¿qué es lo que hay en mí? Y aquí voy a cerrar con esto. Me encanta mucho. ¿Por qué? Porque fíjate bien, esto fue lo que me ha ayudado a seguir adelante. Y si tú quieres verdaderamente ser un seguidor de Cristo, apréndete este versículo, subráyalo, llévalo en tu mente. Antes de leerlo, quiero decirte que tú llevas algo tan hermoso, pero que ni tú mismo lo has descubierto. Y te toca a ti descubrirlo, no yo por ti. Que tú lo descubras. Fíjate cómo dice en el versículo 20, y pon mucha atención a este versículo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendamos. ¿Te das cuenta? De pedir o entender, dice, aquel que es poderoso, tan hermoso y tiene toda su majestad para darte, aún de lo que tú imaginas o de lo que tú puedas pedir. Como decía un dicho por ahí, Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Esto es lo que se habla. Ahora fíjate bien, me voy a ir más a fondo, porque dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Te das cuenta que todos y cada uno de nosotros tenemos un poder que actúa en nosotros y que es a través de Jesús y el Espíritu Santo cuando nos metemos a su palabra? Pero el trabajo de nosotros es descubrirlo, de saber cuál es aquel poder que Él te ha dado y para qué. Él te ha llamado, Él te ha elegido y Él ha puesto en ti algo que solamente tú y Él sabe, y tú tienes que descubrirlo. Cuando yo entendí este versículo, créemelo, muchas de mis maneras de pensar fueron cambiando, transformándose. ¿Por qué? Porque logré entender que hay algo aquí adentro, pero que yo necesito buscarlo. Y a través de la oración y la lectura hay un poder en mí que me hace que me aferre a Él, que es donde Él me bendice con su gloria y sus riquezas, donde puedo ver su gloria, todo su esplendor, donde puedo ver su majestad. ¿Por qué? Porque hay un poder que está operando en mí, que quiere salir. Yo te animo en esta tarde a que tú descubras cuál es ese poder que ha puesto en ti. Si tú no conoces a Cristo Jesús y nunca lo has aceptado como tu Salvador personal. ¿Y por qué te digo personal? Porque Él nos habla individualmente a cada uno de nosotros. Él dice que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y cuando Él te elige, Él quiere algo contigo, por eso digo personal. Porque Él no llamó al que está a un lado de ti, Él te ha llamado a ti. Y ahorita que me escuchas, si a ti te gustaría aceptarlo en tu corazón y descubrir estas grandezas, estas riquezas para que tu vida cambie, yo te invito a que ahí donde estés, tú póstrate. Tú póstrate. Fíjate cómo abrió Pablo en el versículo 14. Y hemos perdido este punto. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que hemos acostumbrado ya nomás ahí se va la oración? Y Él nos da un gran ejemplo. Dobló sus rodillas, ¿para qué? Para ser escuchado. Si tú estás ahí ahorita en esa sala, en ese comedor, detrás de este internet, escuchando o viendo, y te gustaría conocer más a fondo de esto, que logres entender cuál es el poder que opera en ti, créemelo, acéptalo, recíbelo, créelo, camínalo y verás que tu vida cambia. Él quiere que
tú te sientas como victorioso, como ganador. Él quiere celebrar contigo. Como te decía, el pueblo de Israel se sentía elevado, nosotros venimos a Él y nos sentimos rebajados. No, estamos a tablas. Y este libro de eso se trata, de cómo sobrevivir en un mundo que está patas para arriba. Te doy las gracias en este momento y espero que tú sigas escuchando. Espero que un día vayas y busques en este libro ese poder que está en ti. Acuérdate que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. Que Dios te bendiga y gracias por esta tarde. Espero que este libro te ayude a crecer. Amén y amén.